Hola amigos y bueno, bienvenidos a otro video acerca de la carta natal de una persona famosa, en este caso es el escritor norteamericano Truman Capote. Por estos días en Latinoamérica se estrenó una serie que se llama, bueno, Feud, ¿no? Que significa, en el sentido de que significa enemistad, eh, que es acerca de Truman Capote y las así llamadas las Swans o las Cisnes, que eran unas mujeres de alta sociedad que eran amigas de Truman Capote, que Capote las traicionó. Así que sí, la verdad que recomiendo esa serie si les interesa la literatura o todos los chismes de clase alta de los años 60, porque la verdad que está súper bien hecha y es súper interesante la temática. Pero bueno, series aparte, vamos con la biografía de Truman Capote. Y bueno, Truman Capote nace en la ciudad de New Orleans, en el sur de los Estados Unidos, en Luisiana, el 30 de septiembre de 1924. Su madre se llamaba Lily May Falk y su padre era un vendedor ambulante, un vendedor, digamos, viajante de comercio que se llamaba Arculus Persons. Lily May Falk, la madre de Truman Capote, tenía como ciertas ínfulas de querer, digamos, ambiciones de ser parte de la sociedad y ser rica, pero se terminó casando con este hombre que era medio un tramposo, ¿no? Entonces rápidamente los padres se pelean, se divorcian y la madre de Truman Capote, que no tenía, así le importaba más un poco su propia escalar en una escala social que criar un hijo, deja a Truman Capote con unas tías de ella, con unos parientes, ¿no? Que son un poco las que crían a Truman Capote mientras la madre iba y venía, digamos, viajaba, digamos, intentaba conocer hombres ricos, ¿no? Entonces Truman Capote crece en un lugar que se llama Monroeville, en Alabama, en una ciudad chica, con estas tías de la madre, son parientas lejanas de él, y se convierte en un chico, bueno, era un chico muy amanerado, muy sensible, muy introvertido, ¿no? Casi no tenía amigos. La única amiga que se hace es una vecina que se llama Harper Lee, quien después también terminó siendo escritora y escribió una novela muy conocida del siglo XX, Matar a un ruiseñor, To Kill a Mockingbird, ¿no? Inclusive uno de los, que después se hizo una película muy famosa en los años 60, y inclusive uno de los personajes de Matar a un ruiseñor está basado, es un personaje que se llama Deal y está basado en Truman Capote, que es una especie de chico medio afeminado pero muy culto que vivía cerca y que la iba a visitar, ¿no? Bueno, Capote empieza a ir a la escuela y se descubre que es bueno para la literatura, le encanta escribir, ¿no? Ni su padre ni su madre mostraban ningún interés en él, ¿no? Si lo estaban criando estas tías lejanas. Pero esto cambia cuando la madre le pide al padre de Capote el divorcio, entonces ahí empiezan una pelea por él, una pelea judicial por él, no porque ninguno de ni el padre ni la madre estuviera interesado en él, sino para, digamos, causarle un daño al excónyuge, ¿no? Después Truman Capote contaría que su madre, cuando él era pequeño y estaba con su madre en algunas ocasiones, su madre, por ejemplo, iba a hoteles para conocer hombres y poder casarse, y se acostaba con esos hombres y él lo encerraba en el baño, salía toda la noche, lo dejaba encerrado en una habitación y se iba toda la noche a bailar y a tratar de conocer hombres, y que su madre había sido muy, muy mala y muy descuidada con él, ¿no? Pero bueno, cuando él tenía 9 años, al final el juez o el que sea le da la tenencia de Truman Capote a su madre. Su madre había vivido en Nueva York y se había casado con un hombre llamado Joe Capote, que algunos dicen que era español, que había hecho dinero en Cuba, otros dicen que era cubano, de familia española, no está muy claro. Este hombre, Joe Capote, lo adopta a Truman Capote y le da su apellido. Esto quizás pueda parecer algo raro, pero en ese momento que un chico viviera con una familia, digamos, que fuera divorciado y de un padre, digamos, que tuviera un apellido diferente del marido de la madre, era mal visto en la sociedad. Sobre todo ellos querían pertenecer a la clase alta de Nueva York, entonces adopta el apellido Capote, que es el apellido de su padrastro. Que entonces incluso hay una copia de una carta que Truman Capote le escribe a su propio padre, a Persons, diciéndole: por favor, papá, ahora
mi nombre es Truman Capote y te pido que me llames por ese nombre. Bueno, cuando Truman Capote se muda a Nueva York con su madre, bueno, obviamente él estaba muy contento de que su madre volvió a prestarle atención, pero descubre que su madre seguía siendo una persona bastante monstruosa, de que una cosa era idealizarla cuando estaba lejos y otra cosa era vivir con la madre todo el tiempo. Y lo que ocurría con la madre era una gran trepadora social, quería, digamos, su sueño máximo era ser parte de la sociedad, de la alta sociedad de Nueva York, y se daba cuenta que su hijo era muy amanerado, era muy mariquita, y que eso era una contra, ¿no? Porque ella quería como un hijo, digamos, heroico, atlético, que hiciera deportes, ¿no? Y que en realidad Truman Capote era bastante bueno con los deportes, pero digamos, ella quería otro tipo de hijo, ¿no? Entonces en un momento se enoja con él y lo manda a una escuela militar, ¿no? Para que se le cubre un poco la mariconez, podríamos decir. Y ahí los biógrafos de Truman Capote después contó que obviamente el efecto que tuvo fue el contrario. Truman Capote llega siendo, él era un niño rubio, delicado, casi una nenita, un angelito, ¿no? Entonces después termina como siendo un poco el compañero sexual de los chicos un poco más grandes y más masculinos de la academia militar, y tiene muchas experiencias sexuales juveniles o en su niñez con un montón de chicos más grandes, ¿no? Entonces termina siendo, digamos, la mariconcita del cuartel, ¿no? Por decirlo así. Que era algo que solía ocurrir en esos lugares, ¿no? Es decir, mandaban a los chicos afeminados a ese tipo de lugares y terminaban siendo, digamos, en lugar de curarse, entre comillas, la homosexualidad, terminaban practicándola. Bueno, después, Truman Capote en la escuela no le iba muy bien, pero los maestros se daban cuenta que era muy bueno escribiendo, siempre le recomendaban carreras que tuviera que ver con escritura, ¿no? Y libros, y bueno, le prestaban atención a su cuestión de la escritura. En un momento, aparentemente, este hombre Joe Capote, que se había casado con la madre, empezó a tener problemas porque había hecho un desfalco y su dinero que le había ganado no había sido todo honesto. Entonces los Capotes tienen que dejar Park Avenue, donde vivían, ese edificio tan caro de Nueva York, y se tienen que ir a vivir, no sé si a él lo arrestan, hay varias, digamos, en una de las versiones que leí, al padrastro lo arrestan, en otro tiene problemas, pero no necesariamente lo arrestan, y se van a vivir a Connecticut, un poco más lejos, ya no estaban en Nueva York. Ahí Truman Capote va a la escuela secundaria, ahí es que los profesores, ahí ya era, digamos, adolescente, ¿no? Ahí es donde los profesores notan bien que tenían realmente un talento literario. Ahí se empieza a hacer algunos amigos que eran chicos que un poco como él venían de familias que los padres no le daban no llevaban mucho el apunte, ¿no? En un momento Truman Capote repite de año y para estos momentos su madre empieza a beber, ¿no? Entonces su vida se hace bastante insoportable, pero después se vuelven a mudar a Manhattan, y esta nueva segunda etapa en Manhattan, en Nueva York, Truman Capote se hace amigos, uno es Ona O'Neill, que era la hija del escritor Eugene O'Neill, ¿no? Que era un escritor de obras de teatro bastante conocido, y también se hace muy amigo de Gloria Vanderbilt, que era la que después fue la diseñadora de jeans, Gloria Vanderbilt, que se hizo muy famosa. Que Gloria Vanderbilt era heredera de la fortuna de los Vanderbilt, si mal no recuerdo, de los ferrocarriles de los Estados Unidos. Vanderbilt era uno de los grandes así millonarios del siglo XIX, como Rockefeller y eso, y de Cornelius Vanderbilt. Y Gloria Vanderbilt había protagonizado uno que se había llamado El Juicio del Siglo por su tenencia cuando era chica, porque ella tenía un fondo para que le había dado su abuelo, y su madre y su tía se disputaban la tenencia de la nena después del divorcio de la madre, sobre todo porque querían controlar el dinero que le habían asignado a la nena, ¿no? Si ninguna lo hacía por amor a la nena. Entonces fíjense que él tiene esta cosa de reunirse con gente como de alcurnia, de alta sociedad, interesante, pero que fueron, digamos, que no fueron queridos, que no fueron amados, ¿no? A los 20 años Truman Capote empieza a trabajar en The New Yorker, como, digamos, The New Yorker era
la revista literaria más importante de Nueva York, la revista todavía sigue siendo la revista de la élite cultural de la costa este de los Estados Unidos, pero trabajaba sobre todo haciendo mandados y siendo lo que diríamos hoy un cadete, ¿no? Un empleado muy de menor rango. Y si bien él escribía historias, no tenía acceso a los editores, ese tipo de cosas, y en un momento lo echaron porque él, fue a una conferencia, se hizo pasar por como que él era un representante del New Yorker y un escritor se quejó, entonces lo echaron. Pero después él conoce un poco por casualidad a los editores de varias revistas, entre ellos la revista Mademoiselle, y ahí publica sus primeros cuentos, entre ellos una historia llamada Miriam, que era un cuento muy bueno acerca de una mujer solitaria que se encuentra con una nena, digamos que la mujer había enviudado, no tenía hijos, pensaba vivir sola, tenía 60 y pico de años, pensaba vivir sola hasta su vejez, y le aparece una niña que se llama Miriam, que quiere vivir con ella, y después resulta que esa niña, digamos, los vecinos le dicen, no hay ninguna niña en tu departamento, como que la mujer se estaba como volviendo medio loca y tenía un desorden de la personalidad. Además, Miriam en hebreo significa la que desea una hija, ¿no? Es decir, es un nombre bíblico. Entonces ese cuento llama la atención de los editores de Random House y le pedían una novela, ¿no? Entonces ahí él publica su primera novela que se llama en inglés Other Voices, Other Rooms, que acá se tradujo como Otras Voces, Otros Ámbitos, ¿no? Que es acerca de es una novela muy, muy interesante y muy compleja. Es un chico joven de unos 13 años, muy amanerado, que le toca ir a vivir con su padre a una plantación del sur. Es una historia acerca del sur de los Estados Unidos, sus orígenes. Y pues después de un divorcio, y cuando llega a la plantación, su padre está enfermo y él cree ver el fantasma de una mujer en el balcón de la casa de la plantación. Las plantaciones, por supuesto, eran estas plantaciones de algodón donde había esclavos, ¿no? Que después los liberaron. Y hay una madrastra, y después él se da cuenta que hay un hombre que se llama Rudolf, me parece, y después él se da cuenta que no es que ve un fantasma de una mujer, sino que Rudolf es travesti o drag queen, o, digamos, se viste de mujer. Y después se entera, digamos, le dicen que el padre no está, pero el padre está, y aparentemente el padre tenía algo con Rudolf, y Rudolf le había disparado al padre en un ataque de celos, y que el padre había quedado cuadripléjico, ¿no? Y como que tiene que ver con la cuestión de aceptar la homosexualidad. Él acepta, digamos, cuando tiene 20 años, públicamente un poco su homosexualidad. Esto estoy hablando del año 1948, ¿no? Después de la guerra, así que era un momento bastante, digamos, era muy osada la temática para el momento. En la contratapa de este libro, Truman Capote aparecía como una especie de niño, digamos, de hombre niño que estaba acostado en una especie de sillón mirando como un poco en forma medio ambigua al fotógrafo, ¿no? Como muy amanerado, y la foto llamó tanto la atención porque todo el mundo quería conocer a este joven tan extraño y tan descarado, ¿no? Digamos, como que se notaba, digamos, algunas personas dijeron que la foto era totalmente obscena, ¿no? Es decir, un poco los críticos más conservadores, ¿no? Decían que esta era una novela un poco obscena pero bueno, digamos, es muy bien escrita y tratada con buen gusto, ¿no? Es una novela explícita, ¿no? Bueno, después del éxito de Otras Voces, tuvo un éxito relativo, pero como que le abrió a Truman Capote los Other Voices, Other Rooms, las puertas un poco del mundo literario. En ese mismo año, Truman Capote conoce a un actor llamado Jack Dunphy, con quien comienza una relación de pareja homosexual que iba a durar 35 años. Él tenía 24, ¿no? Sí. Nació en 1924. Después, publica una colección de cuentos llamada A Tree of Light, un árbol de luz. Después, él había hecho varios viajes, se había anotado acerca de los viajes o ensayos, y los publica como en un libro que se llama Local Color, el color local. Y después publica su segunda novela, The Grass Harp, el arpa de césped sería, en 1951. Esto es una historia acerca de gente que se juntaba cerca de un árbol a tratar de contarse sus problemas, y después él hace una obra de teatro acerca de esto.
Eh, y después, bueno, entonces como había hecho una obra de teatro, lo llaman de Hollywood y hace algunos guiones de Hollywood. Eh, Algunas de los guiones de él los protagonizan Montgomery Clift y Humphrey Bogart, que eran, digamos, Gina Lollobrigida, ¿no? También el guión más famoso, la adaptación que hace es la novela de Henry James, The Turn of the Screw, que se llama Otra Vuelta de Tuerca en español, que se convierte en una película inglesa muy conocida que se llama The Innocents, ¿no? Es decir, bueno, el tema de Henry James también es una casa donde hay dos niños huérfanos, donde llega una mujer a cuidarlas porque están viviendo con un tío que está muy ocupado y no quiere ocuparse de los chicos, y los chicos ven fantasmas y se hacen amigos de los fantasmas y bueno, como que se quieren ir a vivir con los fantasmas y dejar esta vida, ¿no? Bueno, en 1958 Truman Capote escribe una novela que es conocidísima de él, una de sus novelas más conocidas, que es Desayuno en Tiffany's, Breakfast at Tiffany's, de la cual se hizo una película muy conocida con Audrey Hepburn, que Capote no le gustó la película porque la película estaba un poco hecha para todo público y la temática del libro era mucho más pesada, ¿no? Era acerca de una mujer que vivía en Nueva York, que era, digamos, contada desde la óptica del vecino, creo que de al lado, de abajo, no sé. Y la mujer era una especie, no era una prostituta, pero era una mujer que había ido a Nueva York y para mantenerse, digamos, tenía relaciones con hombres que los mantenían, entonces tenía muchos hombres que iban y entraban en su departamento y ella soñaba con ser de clase alta y, digamos, y con desayunar en Tiffany's, que era la joyería más importante de Nueva York. Esto le abre las puertas ya al estrellato, todo el mundo, digamos, lo conoce como escritor después de esto, porque fue un libro muy, muy exitoso. Y bueno, después se hizo la película, el libro salió en 1958, la película se hizo, no sé si en el 61, 62, y fue un éxito completo que puso a Truman Capote un poco en boca de todos, ¿no? Bueno, para todo esto Truman Capote se había hecho amigos entre la alta sociedad, ¿no? Se había hecho amigos bueno, las que eran en esos momentos las mujeres más elegantes de Nueva York, Gloria Guinness, Babe Paley, la esposa de Bill Paley, que era el fundador de CBS Television, ¿no? De la CBS, las hermanas Reed Roswell y Jackie Kennedy, ¿no? Que, bueno, quien después terminó siendo la primera dama de Estados Unidos, Ridley Roswell, Radziwill era la hermana, porque estaba casada con un hombre llamado Radziwill, Sissy Guest y bueno, otras, ¿no? Y a estas mujeres Truman Capote las llamaba sus cisnes, ¿no? Y eran mujeres este tipo de mujeres, una mujer que después, dicen los críticos, fue desapareciendo, eran mujeres de clase alta, la última generación que había sido criada para casarse con maridos poderosos y ricos que las mantuvieran, ¿no? Y eran mujeres que vivían de punta en blanco, que tenían que ir a la peluquería y se ponían todas las joyas y todas las perlas, ¿no? Y se iban a comprar, digamos, vestidos y joyas y vivían una vida muy muy estrafalaria y también muy solitaria, porque sus maridos estaban trabajando, se habían casado no por amor, sino por dinero y poder, entonces no había prácticamente amor en sus vidas y necesitaban un confidente, y Truman Capote era digamos, siempre tenía esa cualidad de que él se hacía muy amigo de la gente y la gente le contaba sus problemas. Truman Capote tenía esta característica que él era muy amanerado, ¿no? Era muy marica, podríamos decir, y si bien se movía en los círculos, digamos, más sofisticados de Nueva York, que tienen que ver con el arte y con la literatura, digamos, ser tan así, eso le podía traer problemas, a veces le traía problemas. Yo leí en una de sus biografías, hay un hombre que contaba que se encontró con Truman Capote y Truman Capote le dice vamos a tomar algo, y entraron en un bar de clase trabajadora, una taberna, y Truman Capote hablaba en forma muy, muy amanerada, ¿no? Y se sentaron en una mesa y el hombre que estaba con él estaba, digamos, listo, dice, acaba de venir algún borracho a tratar de pegarle o a decirnos algo, porque él es muy, muy marica, ¿no? En ese momento no pasó nada, pero el hombre decía, yo no sé cómo Truman Capote puede vivir toda la vida así, digamos, estando al borde de que alguien le diga algo por lo amanerado que es y lo afeminado que es, ¿no? Truman Capote siempre dijo que un poco que él estaba obligado a ser así porque digamos,
hacer así, me refiero a entretener a los demás y contar historias divertidas, que era lo que hacía él, y a escuchar a los demás, porque justamente él era tan amanerado y la gente lo miraba tan choqueado, que cuando llegaba a un lugar que bueno, la única manera que tenía de ser aceptado era y ser querido era, bueno, establecer este tipo de relaciones, entretener a los demás y establecer este tipo de relaciones con estas mujeres, y eso como muy, bueno, para compensar, podríamos decir, el disgusto, el disgusto inicial o el shock inicial que daba a conocerlo, ¿no? Entonces era una manera de hacerse aceptar, de hacerse querer. Bueno, en 1961 la revista New York, que alguna vez lo había echado, él había sido cadete y lo había echado, le pidió que fuera con su amiga Harper Lee, que era la escritora, que después sería la escritora de To Kill a Mockingbird, ¿no? De matar a un ruiseñor, fueran a investigar unos asesinatos que hubo de 4 miembros de una familia llamada Clutter, en una comunidad de granjeros en Kansas, ¿no? Entonces se fueron a Kansas a investigar a este crimen y a reportarlo para The New Yorker. Imagínense una comunidad de granjeros cuando llega Truman Capote con su... Era tan amanerado y tan con esa cosa sofisticada y literaria, ¿no? Es decir, que al principio nadie le quería... chocó mucho y no le querían dar casi información, pero después se fue ganando a la gente, ¿no? Al punto de que después, un par de años después ya, por ejemplo, él pasaba la fiesta de Acción de Gracias y la Navidad con el fiscal del caso, ¿no? Y su familia, ¿no? Él tenía esta cosa de hacerse querido, ¿no? Bueno, primero investigan el crimen porque había habido 4 muertos, no se sabía qué había pasado, después aparecen... detienen a 2 personas que eran los asesinos o los sospechosos de ser los asesinos, un tal Richard Hickok y un tal Perry Smith, que estaban en Las Vegas gastándose el dinero que habían robado. Truman Capote tiene algunas entrevistas con ellos. En realidad ellos estaban presos y no los querían dejar que los entrevistaran, entonces Truman Capote consigue ser su... digamos, como que le den una cosa de un lugar de abogacía para pasar como por su representante legal para poder entrevistarlos, ¿no? Y Truman Capote medio que se enamora de creo que de Perry Smith, ¿no? Que era un hombre era un asesino básicamente, ¿no? Los condenan, bueno, finalmente los 2 acusados los condenan a muerte y los mueren en la horca, y Truman Capote es testigo, él va a verlos mientras los ahorcan y queda devastado. Y bueno, todo esto Truman Capote lo publica en una novela que cambió un poco los géneros, que se llama A Sangre Fría, ¿no? In Cold Blood. Donde Capote quería crear la así llamada novela de no ficción, ¿no? Es una especie de novela bueno, justamente con hechos que fueron ciertos, novelados, ¿no? Novelizados. Esto era en 1961 y se estaba adelantando a lo que era el nuevo periodismo, New Journalism, que después crearían Tom Wolfe y otros en los años 70, ¿no? Los hechos de In Cold Blood, de A Sangre Fría, aparecen en una película excelente del año 2005, creo que se llama Capote, interpretada por Philip Seymour Hoffman, ¿no? Quien ganó el Oscar por su interpretación de Capote. Y bueno, cuando Truman Capote publica In Cold Blood, bueno, es un éxito sensacional y vende muchísimo, y Truman Capote llega al pico de su popularidad como escritor y se convierte ya en un nombre, digamos, quizá en el mejor escritor norteamericano vivo, ¿no? En ese momento. Entonces es ahí donde él organiza en Nueva York un baile, como a la vieja usanza, un baile de máscaras que se llama el baile en blanco y negro, donde los hombres tenían que ir de traje, de smoking, digamos, con moñito, y las mujeres tenían que ir o con vestidos blancos o negros, solamente con esos 2 colores. Y él invita a la crema de Nueva York, es decir, estar en ese baile significaba que eras alguien en Nueva York, y no estar era un desprecio tremendo, ¿no?
Fíjense que está toda esta cuestión de que la madre de Truman Capote había querido toda la vida ser parte de la alta sociedad de Nueva York y su hijo finalmente había conquistado un poco ese lugar, de alguna manera vengándola a ella, ¿no? Entonces, bueno, después este baile, digamos, por supuesto, todos los periodistas y todos los columnistas y todo el mundo escribe los chismes y eso acerca de este baile que se hace famoso en todos lados. Truman Capote para esto se había logrado, era descaradamente gay, a pesar de que no lo decía directamente, porque en esa época esas cosas medio que no se podían decir. Y se convirtió en una especie de faro para otros homosexuales que querían, digamos, ser aceptados. Uno de ellos fue Andy Warhol, el pintor. Cuando Andy Warhol llega a Nueva York, que era fanático de Truman Capote y le escribía siempre cartas que Truman Capote no le respondía, pero después se hicieron amigos. Y bueno, otras personas después cuentan que hay un documental acerca de la vida de Capote. Hay personas que cuentan que, por ejemplo, habían leído en las revistas acerca del baile y ponían las fotos en las paredes, ¿no? De cuando eran adolescentes porque querían vivir en ese mundo, ¿no? Bueno, entonces Truman Capote después de esto dice que su próxima novela va a ser una especie de su obra maestra y que se iba a llamar Answer Prayers, ¿no? Plegarias atendidas, se terminó llamando, plegarias respondidas sería en español, ¿no? Y que iba a ser una especie de novela que narrara la vida de la alta sociedad de Nueva York, básicamente, ¿no? Ya que él tenía acceso a todos estos ricos y a toda esta gente que eran ahora sus mejores amigos, sobre todo las cisnes, las swans, ¿no? Entonces, bueno, como era un escritor, Random House le da un enorme, en ese momento, adelanto por, creo que son $800,000, una cosa así que le da. Y entonces esto era en 1961, 1962, dice, bueno, la voy a tener lista en unos años, pero le voy a empezar a trabajar. Entonces empieza a trabajar en Answer Prayers, ¿no? Que iba a ser su obra maestra. Él quería emular a Proust, el escritor francés, quien había escrito En recherche del temps perdu, ¿no? Que era como una obra con un montón de volúmenes acerca de la vida de la clase alta francesa en París a principios del siglo, y él quería, bueno, copiar un poco el estilo de Proust. No el estilo, sino la idea de hacer lo mismo, pero acerca de la clase alta de Nueva York, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para este momento él ya se había convertido en un alcohólico y tenía él estaba en pareja con este Jack, pero se vivían peleando, se arreglaban, se peleaban, era muy difícil toda su vida afectiva era muy difícil de llevar, ¿no? Y bueno, empieza a tener problemas con drogas, con pastillas, con todo ese tipo de cosas. Y se empieza a gastar el dinero, ¿no? Entonces, bueno, la novela no llega. Entonces, en un momento la editorial se pone nerviosa y le dice, danos algo, ¿no? Truman Capote le dice, estoy terminando, estoy trabajando, estoy escribiendo, no sé. Para todo esto, él seguía en su vida social, yendo a yates y a inauguraciones y a fiestas y al Mediterráneo y acá y allá, ¿no? Y tenía una vida de persona de clase alta y estaba siempre ebrio y comía en los mejores restaurantes y bueno, había cierta, digamos, no entregaba la novela, ¿no? Entonces en un momento llega hacia mediados de los años 70, ya habían pasado 14 años desde que él había anunciado que iba a escribirle esa novela, entonces se empiezan a poner, los editores firman y dicen, entreganos algo, ¿no? Entonces Truman Capote hace un acuerdo con la revista Esquire, que era también una revista que sigue estando, una revista que también publica. En esos momentos se publicaban muchos cuentos en la revista, eso es algo que después dejó de ocurrir, ¿no? No había internet, no había televisión, entonces bueno, en el 75 sí ya había, no había internet. Pero digamos, había trabajo para las personas que escribían cuentos o ese tipo de cosas, pues los publicaban en este tipo de revistas, ¿no? Era común. Entonces la revista Esquire consiente en editar, digamos, 3 capítulos de la famosa novela Plegarias atendidas que estaba preparando Truman Capote, que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Entonces, bueno, publica un capítulo que no llama mucho la atención y después publica un segundo capítulo llamado La Côte Basque 1965,
1965. La Côte Basque era la costa vasca, ¿no? En francés, la Côte, un restaurante muy donde iban la elite de Nueva York, ¿no? Un restaurante muy caro que había en Nueva York, y entonces él cuenta un almuerzo que hay en ese restaurante donde está con sus amigas, ¿no? Con las swans, con las cisnes, y empiezan a contar chismes acerca de la alta sociedad, pero estos chismes que cuenta son todos verdad. Entonces cuenta que el esposo de Bay Piley se había acostado con la esposa de Rockefeller, que era el gobernador de Nueva York, y después cuenta que, bueno, todos nombra a Jackie Kennedy, a su hermana Lee, ¿no? Y bueno, algunos nombres los disfraza, pero todo el mundo sabe quién son, ¿no? Y bueno, una de las historias que cuentan en ese cuento aparece un personaje, una mujer llamada Hopkins, que estaba casada con un millonario y lo había matado a su marido por error, pero en realidad dice que no fue por error, ¿no? Es decir, y esto estaba basado en el caso real de una mujer llamada Anne Woodward, quien se había casado con un heredero millonario y la pareja se llevaba mal, y en un momento había habido como robos en ese vecindario, estaban en su casa de campo, había habido ladrones que habían entrado, entonces la mujer dormía, el marido y la mujer dormían en cuartos separados, y ella escucha un ruido, ve a un hombre en el pasillo y le dispara con una escopeta pensando que es un ladrón y es su marido, ¿no? Que ha ido al baño. Entonces aparece como muerte accidental y la mujer se queda con todo el dinero del marido, pero lo que Truman Capote revela es que la mujer lo había asesinado a sangre fría en la ducha, y la familia rica, es decir, como era una familia muy rica, se había tapado todo el asunto, porque los suegros sobre todo tampoco querían que la madre de los nietos fuera presa después de que había matado al padre, y había tapado todo el asunto. Y todo el asunto era porque el marido había descubierto que ella había estado casada y no se había divorciado, se había casado a los 17 años y no se había divorciado, entonces tenía una... iba a presentar la denuncia y le dijo, sos bígama, ¿no? Entonces, como cometiste bigamia, este matrimonio nuestro es nulo y te vas a quedar en la calle sin nada. Entonces la mujer lo mata esa noche en la ducha. Esta revelación, esto siempre, Truman Capote, digamos, era un chisme que se corría, pero Truman Capote lo publica para toda la nación. Anne Woodward se suicida, ¿no? Después, digamos, porque todo el mundo sabe lo que hizo, ¿no? Entonces, un poco, bueno, toda la clase alta de Nueva York se vuelve contra Truman Capote diciendo, ¿qué te pasa? Te contamos nuestros secretos, confiamos en vos, fuimos los confidentes tuyos, sobre todo la mujer, las cisnes, ¿no? Te contamos, era nuestro amigo, te contamos nuestros secretos más íntimos y vos se lo publicás a todo el mundo. Entonces, bueno, a partir de ahí, Truman Capote queda un poco vetado de todas estas personas de Nueva York, de clase alta, se lo retira un poco de estos círculos, y él empieza a ir a Los Ángeles, ¿no? Con la idea de, hace una película en Los Ángeles y como actor, y después hace un par de cosas más, y después en un momento... Bueno, él muere en 1984, es decir, él después de este momento siguió tomando drogas y alcohol, y aparecía mucho en televisión. Una vez apareció totalmente borracho en uno de estos programas como el de Johnny Carson, creo que era, no sé cuál, y muere en la casa justamente de Joan Carson, que era la ex esposa de Johnny Carson, el presentador de televisión, a los 59 años. Murió en 1984, sí, iba a cumplir 60 años. Que ya estaba tan destruido por todas las drogas y eso que tomaba, que parecía mucho mayor de edad. Si ven las fotos de cuando él estaba a punto de morir, estaba todo arrugado, ¿no? La novela Answer Prayers, que era la gran obra, la gran novela americana que él iba a escribir, no aparece nunca. No se sabe si la escribió o no la escribió. Es decir, parece que no la escribió nunca, que solo tenía esos capítulos que había publicado, tenía después escritos, digamos, variados que no... pero que no configuran una novela, y algunos dicen que sí que existía el manuscrito y que Truman Capote lo había dejado en una estación. Bueno, empezó a haber un mito de dónde estaba la novela, ¿no? Algunos decían que estaba en un locker en la estación de autobuses de Los Ángeles, ¿no? Y querían revisarlo, y bueno, pero la novela no apareció nunca y quedó lo único que, digamos, después se publicó la novela, existe el libro Answer Prayers, pero son esos 3 capítulos que él publicó en la revista Esquire, ¿no? De esos 2 capítulos y uno más. Había publicado 4, pero
en un momento publicó una serie de historias llamada Música para Camaleones, ¿no? Un poco antes de su muerte, Music for Chameleons, que también está escrito en forma exquisita. Era muy, muy buen escritor, Truman Capote. Y bueno, entonces, bueno, solamente quedaron 3 capítulos de lo que sería después Answer Prayers que se publicaron juntos. Así que bueno, esta es la historia de Truman Capote. Vamos a ver su carta natal, que es muy interesante. Bueno, como siempre vamos a empezar con la tabla de los elementos. Y acá podemos ver que bueno, Truman Capote tiene un empate entre el aire y el agua, 29.63% de aire y 29.63% de agua. Después 25.93% de fuego y 14%, 81% de tierra, ¿no? Esto en realidad está bastante equilibrado, ¿no? Esto es bastante bueno. Y bueno, el hecho de que sean el aire y el agua no es, digamos, tiene que ver un poco con su personalidad. Él era un excelente escritor, pero además era alguien que tenía mucha empatía con la gente, ¿no? Es decir, podía digamos, estar con alguien, hablar y sacarle un poco, tenía mucha intuición con respecto de la gente con la que estaba y podía describirlos en forma muy, digamos, darse cuenta un poco de sus secretos íntimos y de sus anhelos y ese tipo de cosas, ¿no? Era muy bueno tratando con la gente y eso tiene que ver con el elemento agua, ¿no? Bueno, vamos a mirar la carta de Truman Capote, que es una carta fascinante. El sol está en Libra, esta es la carta, en los 7 grados de Libra en la casa 8, haciendo una cuadratura con Plutón. La luna está en Escorpio, en la casa 9, en conjunción con Saturno, ¿no? Y bueno, el ascendente es Acuario. Empecemos por el ascendente. El ascendente Acuario suele dar, como esto ya lo vimos en otras cartas, en la carta de David Bowie, en la carta de Lionel Messi, en la carta de Jim Morrison, suele dar personas que son únicas, ¿no? Que son de alguna manera que no cumplen la norma, que son raros, que son, ¿no? que son un poco personajes. Y bueno, Truman Capote lo era, él era el raro, en este caso era el raro porque era amanerado y porque era gay, ¿no? Y entonces era alguien que llamaba la atención y salía de la norma, ¿no? Entonces él tuvo que lidiar toda su vida con ese destino del ascendente Acuario, de ser el diferente, ¿no? El que, no, digamos, todos son de una manera y yo soy de otra. El sol en Libra nos habla un poco de esta característica que tenía él bueno, de caerle bien a la gente, de ser diplomático, de ser agradable, ¿no? Él tenía, bueno, todas estas características. También tenía, el sol en Libra suele dar belleza, o Libra en general suele dar belleza. Él de joven era, si bien se veía estrafalario o extraño, era una persona bella, ¿no? También, bueno, el sol en casa 8 es alguien, digamos, la casa 8 es la casa donde están de alguna manera los secretos ocultos y la persona trabaja un poco con esa energía que tiene que ver con los secretos ocultos y los temas propios de la casa 8, que uno de los temas de casa 8 es la muerte, ¿no? Tiene que ver con... Y fíjense que Truman Capote, la novela que lo hace famoso, que lo lleva al estrellato, es A Sangre Fría, en Cold Blood, que es esta novela acerca de 4 asesinatos en Kansas, ¿no? Donde él hace todo el trabajo, se va a Kansas y hace todo un trabajo de investigación, habla con los familiares, con los vecinos, con los investigadores, con la policía, con el fiscal, ¿no? Y hasta con los asesinos, ¿no? Y hace todo un trabajo de desenterrar lo que ocurrió esa noche en esa comunidad granjera de Kansas, ¿no? Bueno, hablemos de la luna. La luna en Escorpio está en pésima, digamos, está en detrimento, ¿no? No es una buena luna Escorpio, y encima está en conjunción a Saturno, y esto de que nos habla de una madre muy fría, de una madre que de los padres que no le dieron, que nunca le llevaron el apunte, ¿no? De una madre posesiva, ¿no? Inclusive Escorpio es un signo que tiene que ver, la luna en Escorpio tiene mucho que ver con la venganza, ¿no? Es como si Truman Capote hubiera de alguna manera sido, digamos, como si su madre le hubiera dicho, bueno, yo no pude ser parte de la sociedad de Nueva York, de la alta sociedad de Nueva York, que es lo que más quise, entonces vos vas a vengarte por mí de ellos, ¿no? Que es lo que Truman Capote termina haciendo, se hace amigo de todos la clase alta de Nueva York, y después termina publicando sus secretos más
más escandalosos a la vista de todo el mundo, ¿no? Y hasta causando el suicidio de una mujer de clase alta. Así que, bueno, esta luna en Escorpio en conjunción a Saturno nos habla perfectamente del tipo de energía que de alguna manera él... bueno, tiene que ver con su niñez y sus afectos. Además, con esa luna él siempre tuvo problemas para relacionarse. Vieron que yo les contaba que tuvo esta pareja Jack, pero que él se peleaba, se amigaba, se peleaba, se amigaba. Dicen que era muy difícil tratar con él a nivel afectivo, y lo que hace también con sus cisnes y con sus amigas es esto. Es decir, al final él tenía un montón de amigos, gente que lo quería, y se termina quedando solo porque los traiciona, ¿no? Entonces esa luna en Escorpio, por eso la luna está en detrimento en Escorpio, porque la luna en Escorpio es muy de hacer estas cosas, ¿no? De cobrarse, digamos, digamos, viejas deudas, de ser vengativa y de todo este tipo de cosas, y eso es malo para la energía lunar, ¿no? Bueno, apliquemos la técnica de la secta a esta carta. Es una carta diurna, obviamente, porque el Sol está en la casa 8, está arriba del eje del ascendente-descendente. Y como el Sol está en la casa 8, como es una carta diurna, el benéfico de la secta es considerado Júpiter, que está en la casa 10. Obviamente la casa 10 es la casa del el planeta, digamos, el planeta benéfico está en la casa 10, que es la casa de la carrera y el reconocimiento público. Truman Capote fue, digamos, celebrado como el mayor escritor norteamericano vivo en sus años, ¿no? Y vendió muchísimos libros y aún hoy lo recordamos como un gran escritor. Ese Júpiter además es digamos, el planeta focal de una T cuadrada, ¿no? Que es, Júpiter está en cuadratura a Urano, que a su vez está en oposición a Mercurio, que también está haciendo una cuadratura a Júpiter. Mercurio, que es el planeta de la escritura, y el otro es el planeta que tiene que ver con, digamos, Urano, que es el planeta que de las novedades, del progreso, de las revoluciones, de cambiar las estructuras. Y bueno, él es alguien que tuvo mucho éxito en la literatura, digamos, Mercurio, ¿no? Con la literatura, escribir, la comunicación, y que ayudó a cambiar géneros literarios, creó la novela de no ficción, y bueno, todos estos, y en su primera novela él trató la cuestión de la homosexualidad en Other Voices, Other Rooms, que era una cuestión que no se trataba mucho, ¿no? En esos momentos, ¿no? Es decir, era bien uraniano, ¿no? Su éxito se debe a Mercurio y a Urano, si lo pensamos bien, ¿no? Vamos a mirar a Mercurio, ya que era un escritor. ¿Dónde está Mercurio? En Virgo, que es el signo donde está en exaltación y en domicilio. Así es que no podría estar mejor colocado ese Mercurio, y también está en la cúspide de la casa 8. Esto también es un testimonio acerca del tipo de que él iba a hablar acerca de temas que estaban un poco ocultos. Bueno, la homosexualidad en ese momento era un tema oculto, ¿no? Que tenía que ver con cuestiones profundas, ¿no? Es decir, es alguien que escribió, que tenía un gran talento para escribir, y además para desenterrar cuestiones y temas que, digamos, que la otra gente prefiere no tratar, ¿no? Es interesante porque Libra no es así. Es decir, Libra no le gusta meterse en el barro. Eso tiene que ver más con Escorpio, y la casa 8 en la astrología moderna tiene que ver, digamos, se la equipara con Escorpio, ¿no? Así que es como, pero bueno, él tenía esa luna muy fuerte en Escorpio, ¿no? Así que era una temática, si bien él era muy acuariano y muy libriano en su vida social, era como más escorpiano escribiendo, podríamos decir. Ya que es una carta diurna, podemos decir que él en las cartas diurnas las personas se identifican más con la energía del Sol que con la de la Luna, y él era en su personalidad era bien libriano, era siempre elegante, estaba, digamos, con las mujeres más elegantes, mejor vestidas, con la alta sociedad, de todo era lindo, y él era, digamos, muy diplomático y le caía bien a la gente. Él era bien libriano, ¿no? A pesar de que después salía ese monstruo escorpiano que tenía guardado. Yo mencioné que el planeta benéfico era Júpiter, el planeta maléfico, por supuesto, si la carta es diurna, es Marte. Y fíjense que él tiene Marte en la casa 1. Entonces, con Marte en la casa 1, con el planeta maléfico, digamos, en la casa 1, un poco sabemos que la casa 1 es la que trae problemas, y la casa 1 tiene que ver con la personalidad básica de la persona, y el problema que tenía Truman Capote era que vivía, él era homosexual amanerado en una sociedad donde los homosexuales amanerados estaban mal vistos y eran, digamos,
rechazados, ¿no? Entonces él tuvo que vivir toda la vida con el rechazo de que llegaba y causaba una mala impresión por ser tan homosexual y tan amanerado. Entonces esto es algo que está claro, que el maléfico funciona bien. En la casa 1, digamos, es un testimonio de los problemas que tuvo él, ¿no? Fijémonos que además Marte, es decir, cuando se dice que una persona tiene Marte en la casa 1, también se suele decir que la persona encarna de alguna manera ese Marte. Esto es un caso extraño porque no da la idea de que un Marte en casa 1, una persona tan afeminada, ¿no? Es decir, Marte es el planeta de la masculinidad, de la guerra, de la agresividad, ¿no? Entonces, que Truman Capote tenga Marte en casa 1 llama la atención. Pero sin embargo, Marte en casa 1 da una personalidad valiente. Y Truman Capote era muy valiente. Lo que yo contaba de que él se metía en las tabernas a beber, en las tabernas de obreros o de clase trabajadora, siendo tan amanerado y sabiendo que le podían dar una paliza, requería paradójicamente mucho valor ser tan amanerado en forma explícita en esos tiempos, ¿no? Decía, había que ser muy macho para ser tan maricón, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Fijémonos además que ese Marte, por supuesto, tiene una oposición a una conjunción que hay en la casa 7 entre el nodo norte, Venus y sobre todo Neptuno, ¿no? Cuando Neptuno toca Marte, cuando Neptuno toca cualquier planeta, suele poner como una bruma sobre ese planeta y hacer como una especie de disolución. Entonces podemos decir que ese Marte estaba de alguna manera como disuelto, ¿no? Si no estaba bien, o como que esa energía, la energía viajaba un poco de ese Marte que le daba cierto valor, pero que después se interpolaba con esa energía de Neptuno que de alguna manera lo disolvía, ¿no? Ese Neptuno, Venus, nodo norte en casa 7 habla un poco supongo, de una idealización de la belleza, el amor y el romance, ¿no? Él fue muy promiscuo, siempre tuvo mucho sexo y muchas cosas, ¿no? No tanto con desconocidos, pero él tenía como amantes y era muy de buscar ese tipo de cosas. Pero nos da donde tenemos Neptuno en casa 7 siempre da como una idealización de la pareja y el amor, ¿no? Y él, yo supongo que debe haber estado buscando consciente o inconscientemente el gran amor, ¿no? Que es lo que suele pasar con Neptuno en casa 7. Con el nodo norte en la casa 7 lo que nos da es que de alguna manera podemos decir que la dirección evolutiva de la persona tiene que ver con la casa 7, con la pareja, y él, bien o mal, estuvo en pareja 35 años con esta persona, Jack, ¿no? Que era de bajo perfil, no era como él en absoluto. Entonces es alguien que cree, cuando tenemos nodo sur en casa 1, nodo norte en casa 7, creemos que nos podemos arreglar solos y que somos independientes, pero la vida nos lleva a decir, no, tenés que tratar de funcionar de a dos, o tenés que funcionar de a dos, ¿no? Bueno, no sé si hay mucho más para leer. Urano está en la cúspide de la casa 2, y bueno, esto suele dar maneras poco tradicionales de ganarse el dinero, ¿no? Ese Urano, por supuesto, está tocando a Mercurio, así que habla de que él se gana un poco el dinero de una forma poco convencional, usando, a Mercurio, ¿no? Es decir, escribiendo, ¿no? Y la casa 8, donde él tiene el Sol, fíjense, también es la casa del dinero ajeno y los recursos ajenos. Y él tiene Mercurio en la cúspide de casa 8, el Sol en la casa 8, y él vivió una buena parte de su vida de todos los adelantos que le dieron por esa novela Answer Prayers, que él nunca terminó, ¿no? Entonces terminó viviendo del dinero ajeno. Esto es muy interesante, ¿no? Fíjense que la casa Plutón está en la cúspide de la casa 6, haciendo un trígono a Urano y una cuadratura al Sol. Y la casa 6 tiene que ver con el trabajo, no con la carrera, sino con el trabajo de todos los días, con la rutina, ¿no? Entonces es interesante porque esto da una cualidad de una persona que a través de su trabajo y de su rutina se pone en contacto con la energía plutoniana. Es decir, generalmente
Esto yo lo he visto en cartas de personas que tienen Plutón en casa 6 y le digo, bueno, háblame de tus compañeros de oficina cuando trabajas en oficina, y siempre hay uno que es como un escorpiano o alguien muy poderoso o alguien muy jodido o alguien con una sombra muy grande, ¿no? Es decir, hay o la persona a través del trabajo se encuentra con situaciones que tienen plutonianas, ¿no? En este caso, Truman Capote le debe, fíjense, le debe su éxito literario sobre todo a la novela a Sangre Fría, ¿no? In Cold Blood, que tiene que ver con temas plutonianos, unos asesinos que matan a una familia, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, él toca todos estos, en su trabajo de todos los días, toca todos estos temas plutonianos. También Plutón significa los ricos y los poderosos, ¿no? El poder, y él estuvo en contacto toda la vida y pretendía escribir acerca, es decir, su gran novela, incluso el capítulo de La Côte Basque que él publica, que causa tanto escándalo en la revista Esquire, es acerca de la vida de los ricos, los poderosos, ¿no? Justamente eran chismes, es decir, no eran chismes de cualquiera, eran los chismes acerca de las personas más importantes y más poderosas de Nueva York, ¿no? Por eso, inclusive el gobernador contaba que la esposa del gobernador tenía un amorío con el esposo de Bay Paley, ¿no? Etcétera. Y bueno, esta es la carta de la Dodecatemoria de Truman Capote, que nos da, como saben, información adicional acerca de la carta natal y de la personalidad de la persona en cuestión. Acá tenemos, en esta carta nos da Sol en Sagitario y Luna también en Sagitario, con ascendente Géminis. Bueno, el ascendente Géminis es obvio, era un escritor, todo el mundo pensaba, digamos, en él como un escritor. El Sol y la Luna en Sagitario en casa 7 son un poco extrañas porque no lo veo tan sagitariano a primera vista. Pero es cierto que Sagitario tiene que ver con el extranjero. Él no se fue técnicamente del extranjero, pero él nació en el sur, ¿no? En un lugar, en un pueblo chiquito del sur, y hizo después carrera en Nueva York, en la gran ciudad. Entonces él se termina yendo de su ámbito natural y de el lugar donde nació. Es decir, Sagitario originalmente tenía que ver con irse lejos de la aldea de uno, del lugar de uno. Y bueno, si él nació en el sur y terminó en la Quinta Avenida de Nueva York, evidentemente se fue a un ámbito totalmente opuesto, ¿no? De hecho, su primera novela se llama Otras voces, otros ámbitos, ¿no? También Sagitario es conocido por su amor a las fiestas y a las celebraciones y a pasarlo bien y a todas estas cuestiones bien de fuego, ¿no? Entonces, bueno, Truman Capote se la pasó siempre de celebración y de fiesta en fiesta, organizó una de las fiestas, sino más famosa del siglo XX, que si no la más famosa de Nueva York, fue el baile en blanco y negro de 1962, creo que fue, ¿no? Después fijémonos que en la carta de la Dodecatemoria está el Venus está en conjunción a Mercurio, están en Tauro, que no sé si pensarlo como, digamos, como que es en Tauro, pero sí que la conjunción entre Venus y Mercurio nos habla de alguien que tenía una gran capacidad para escribir, que escribía cosas muy bellas, ¿no? Y esos dos planetas están en trígono al Sol, ¿no? Es un trígono fuera de signo, pero ¿no? Entonces esto nos da un testimonio más de su capacidad de escritor, de escribir cosas bellas, ¿no? Saturno en casa 6 en la carta de un escritor nos puede dar testimonio de algún problema que tenga que ver con retrasos o impedimentos o límites en cuanto a su capacidad de trabajar, y a él le ocurre esto, ¿no? Es decir, si bien es muy prolífico cuando es joven, cuando llega después de escribir A Sangre Fría prácticamente no escribe nada, ¿no? Lo último que saca es esta colección de historias llamadas Música para Camaleones, que en realidad él había escrito algunas de esas historias para la revista Interview, que era la revista de Andy Warhol, y bueno, es una compilación de esas historias que había escrito a lo largo de los años, cada tanto para la revista de Andy Warhol, ¿no? Pero no puede terminar su obra maestra, que fue Answer Prayers, ¿no? Plegarias atendidas. Así que bueno, no quiero estirar mucho más el video, creo que es suficiente información. Así que bueno, acá tenemos la carta de Truman Capote, que es una carta muy interesante, sobre todo
la condición de su luna. Fíjense cómo la carta natal da testimonio, es decir, cuando tenemos una vida de alguien que realmente no fue querido por la madre, como esto aparece en la carta natal, ¿no? Como esa luna en Escorpio en conjunción a Saturno, ¿no? No significa que todas las lunas en Escorpio son gente que no fueron queridas por la madre, pero sí dan testimonio quizás de una madre que tiene una cierta intensidad o que tiene una cierta posesividad, ¿no? Es decir, no es la mejor luna. Pero bueno, amigos, espero que les haya interesado y les recomiendo que vean esa serie Feud, ¿no? Que se llama Truman Capote y las Swans, o Truman Capote y los Cisnes, no sé cómo se llama en español. Y bueno, les agradezco por haber llegado hasta acá y bueno, les pido como siempre que si les gustó me den un me gusta, que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido, que toquen la campanita y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.